Hola, hola, ¿cómo están? Hoy día nos encontramos en un nuevo programa aquí en Soy lo que como y vamos a conversar acerca de un tema, como siempre, como todos los viernes, súper interesante acerca de cuerpo y sociedad. Hoy día me acompaña Álvaro Opitz. Él es director de carrera de la sede de la Patagonia, Universidad San Sebastián, de la carrera de Nutrición y Dietética. ¿Cómo estás, Álvaro? Hola, Caro, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar acá. Bien, acá estamos en una mañana lluviosa ya acá en Puerto Montt. Exacto. Y en esta oportunidad, como bien tú dices, la idea es tomar un tema que tiene mucha relevancia, sobre todo en Ujú. las tendencias que van marcando los hábitos de alimentación y entrenamiento de los jóvenes y de los adultos, inclusive de los más jóvenes todavía. Así es. Así. Sí, porque cuando hablamos, por ejemplo, solamente el tema de decir cuerpo y Ujú. sociedad, ya nos hablamos de, y nosotras como nutricionistas, porque tú también eres nutricionista, ¿cierto? Sí. Profesor de educación física y nutricionista, eh, estamos siempre vinculados acerca del cuerpo, de la alimentación. Entonces, ¿cómo dentro de tus investigaciones y de tu área, qué es lo que significa esto del cuerpo y la sociedad? ¿Cómo nos Mm. vinculamos? ¿La sociedad? ¿Cuán importante es el aspecto físico, por ejemplo? Muy buena pregunta. A ver, el cuerpo siempre ha tenido una implicancia en la sociedad en diferentes civilizaciones, ¿vale? Lo que va cambiando más que la fórmula del cuerpo en sí misma, porque ese amasijo de hueso y carne siempre ha sido el mismo. Los mismos huesos, los mismos músculos, los últimos 300.000 años. Ujú. Si el tema acá va pasando de cómo el cuerpo en su fórmula corpórea va generando diferentes significados en diferentes civilizaciones, culturas y religiones. Uno cree que el cuerpo va evolucionando, uno cree que los paradigmas cambian, que las posiciones sociales cambian, y nos vamos dando cuenta que es parte de un ciclo bastante dinámico, pero siempre cíclico, de Exacto. cómo tomamos decisiones y por qué queremos tomarlas. Ujú. Si quieres que me remonte desde los inicios más tácitos del punto de vista de la estética, es la antigua Grecia, porque ahí nace toda esta obsesión estético-matemática de las cosas. Todo tenía que ser simétrico, ordenado, todo tenía que estar bastante construido en base a ese canon que Policleto evidencia asociado a las percepciones de la proporcionalidad del cuerpo, cómo se debería ver el cuerpo. Ujú. Y en ese sentido se marca una tendencia y un significado súper claro, que aquella persona, en este caso el hombre como género, el hombre Ujú. simétricamente desarrollado, era una persona que no solamente representaba valores, ¿verdad?, asociados a la responsabilidad cívica del ciudadano en la ciudad-estado, sino también una persona que tenía el alma también cultivada. Había una relación en el culto al cuerpo en esa época relacionada a la religión y justamente también al desarrollo de esta moral evocada a los buenos valores. Ujú. Entonces, ponte tú, date cuenta que todas las esculturas grecorromanas de los dioses estaban basadas en cuerpos de deportistas de la época. Entonces el deportista tiene una connotación heroica y ahí nacen los héroes. Y tenían ciertas atribuciones que otros no tenían, cosa Ujú. que no es muy diferente también a lo que vemos hoy en día en términos, por ejemplo, del salario. Ujú. Ahora, independiente de que eso haya ido cambiando, independiente de que pasamos por una edad media en donde el cuerpo se oculta justamente por este impacto teocentrista, sigue siendo un rol importante, sigue teniendo un significado. Y cuando esto vuelve a renacer, en el renacimiento, que por eso se llama el renacimiento, vuelve a Ujú. renacer las artes, ¿verdad?, antropocentristas, el cuerpo vuelve a emerger como un sujeto de prueba de estudio y también de experimentos empíricos. Por eso el arte renace, por eso la filosofía renace desde el punto de vista antropocentrista, perdón. Ujú. Por eso se vuelve a analizar todo el concepto anatómico, por eso aparece un Da Vinci y un Andrés Vesalio y nace la anatomía como la conocemos, y por eso vamos avanzando en el tiempo. Ahora, yo hago esa introducción histórica porque quiero que entiendan que el cuerpo siempre ha tenido un impacto en la sociedad, sea Ujú. bueno o malo, sea para seleccionar incluso profesiones, oficios o desarrollos académicos. Claro, no Si es, no es solo de ahora que nosotros nos estamos preocupando del cuerpo, sino que es desde Desde siempre. siempre, desde siempre. Ujú. Imagínate que antiguamente si es que se veía que el niño en este caso tenía dotes físicos, tenía desarrollo y formación militar. Si Exacto. es que no, tenía desarrollo político. Ujú. Ahora, eh, ¿por qué? ¿Cómo yo puedo vincular esto con el ahora? Nosotros, como generación, somos hijos del siglo XX, Ujú. viviendo en un siglo XXI. No somos nativos digitales, somos inmigrantes digitales, nos adaptamos a las tecnologías, no nacimos con ellas. Y tomamos decisiones, como gente adulta o también con gente mucho más joven. Nosotros somos hijos del siglo XX porque el siglo XX marca la tendencia más poderosa de las decisiones que la gente hoy toma a través de la alimentación y a través de la actividad física. No podría asegurarte que todo el mundo nace con la idea y la concepción de verse bien porque se les ocurrió a ellos mismos querer verse bien, Ujú. sino porque probablemente cuando eran niños estaban asediados por la imagen. Y el poder de la imagen asociado al cuerpo es súper potente. Pues si te fijas, por ejemplo,
Y no sé si te acuerdas de los programas, de los comerciales de Axe, Sí. de Rexona, Ujú. o incluso las propagandas de cigarrillos que antiguamente existían. Ujú. Te hablaban de éxito social, te hablaban de que un hombre Ese macho que, el alfa, macho alfa, con los jeans rasgados. con los tintas, claro, por supuesto, o por ejemplo el compadre que se aplicaba el Axe y una mujer aparecía por detrás de la espalda, porque siempre era por detrás. O sea, había un Mm. lenguaje asociado al tema del consumo, el éxito y el poder. Ujú. El poder, me refiero al poder del consumo. Entonces, me parece bastante interesante cómo esto ha ido madurando a través del tiempo y vamos viendo que si analizamos las propagandas del siglo XX, uno dirá, oye, pero esto es aberrante. Yo siempre les pregunto a mis estudiantes qué tan diferentes son las propagandas del siglo XX con las propagandas del hoy. La diferencia es que no la vemos en el televisor, la vemos en el teléfono y no lo hacen empresas, la hacen personas. O sea, hay diferentes entidades en el siglo XX como Jim Sandow, que es uno de los padres del culturismo, o Charles Atlas, que es uno de los padres del fitness, que si tú los ves como conceptos sociales, eran súper potentes porque le decían a un mundo que no estaba acostumbrado a hacer ejercicio, que lo hicieran. Hablamos de las primeras décadas del siglo XX, 1910, 1920, 1930, hablaban de nutrición deportiva, hablaban de entrenamiento y los tildaban de locos porque la gente no quería entrenar y no quería comer bien. Para esa época, comer a destajo, fumar, beber alcohol, eran signos de poder y signos de adquisición. Claro. Y hablamos de una transición en donde los nuevos burgueses, de cierta forma, te dan la posibilidad de poder distendir y diluir las barreras socioeconómicas y haber diferentes niveles de ricos o gente de clase acaudalada. Por ende, en esa época lo que más primaba era una buena tarjeta de presentación, un buen auto, un buen empleo, un buen traje. Y resulta que va quedando las personas que en el fondo dicen, bueno, yo no tengo un buen empleo, no tengo un buen traje, no tengo una buena tarjeta de presentación, un buen reloj. ¿Qué puedo hacer? Ejercicio y puedo tener masa muscular y puedo tener fuerza. Y eso alimentó todo. Si te fijas, todo lo que vemos hoy en el cine, Capitán América, que está ahora en cartelera, no estoy haciendo promoción de la película por si acaso, pero todo lo que es la línea de Marvel son tiras cómicas de mediados del siglo XX, en donde todo lo que primaba en el héroe era la masa muscular, y los niños veían a los héroes con masa muscular. Steve Rogers, por muy bueno que sea, nunca iba a vencer a los enemigos si es que no se mete el suero, Exacto. que eran esteroides anabólicos, ¿te fijas? Pero eso no lo dicen, sino simplemente lo romantizan como la idea de crear una persona que tenga masa muscular, que tenga fuerza y que pueda lograr las cosas. He-Man, exactamente lo mismo. Tenía un gato muy cobarde, pero le tira un rayo y el gato se crece con masa muscular y se hace valiente. Porque te dicen que la masa muscular te hace fuerte y te hace poderoso. Eso marca una tendencia y resulta que todos los que nos criamos en esa generación nos alimentamos con la imagen de que la masa muscular estaba conformado por un éxito o que un verdadero hombre tenía músculos y fuerza. Y con el caso de la mujer pasan cosas bien interesantes porque la mujer, a diferencia del hombre, el hombre en todo el siglo XX siempre quiso ser musculoso de forma progresiva, cada vez fueron más. La mujer cambió su canon de belleza década tras década. En la década de las primeras décadas del siglo XX era la chica Gibson, que era justamente calzada con la transición de la inclusión de la mujer al desarrollo formativo profesional. Mujer con el uso de corsé bien ajustado, caderas anchas, bustos amplios, pelos pomposos, y que marcaban justamente esta independencia en el desarrollo cognitivo y formativo y profesional. Pero luego pasamos a una chica flapper que busca una masculinización del cuerpo, usan el corsé invertido, se comprime en el pecho, se comprime en la cadera, que son esta típica imagen de la mujer de las películas de Dick Tracy o de El Padrino, con el flequillo, el cigarro largo. ¿Te fijas? Y eso va cambiando con el tipo de Marilyn Monroe, con el estereotipo de tanto. Entonces vamos a ver que década tras década la mujer como canon cambia radicalmente. Por ejemplo, la Barbie nace en el 55 aproximadamente. Y resulta que la Barbie nace como un modelo de formación para poder educar a la mujer en cómo tener que vestirse y verse para tener a un Ken. ¿Sí? Ese es el concepto, ese era el modelo. Ahora, resulta que 10 años después o 15 años después, la tendencia del pelo rubio marca un impacto gigantesco. Y eso no puede ser tanto coincidencia, digamos. Si seguimos con las décadas, pasamos a la época de la promoción de la televisión con, no sé, Los Guardianes de la Bahía y Pamela Anderson, y esa misma época la cirugía de aumento de busto aumentaron más del 200%. Claro. Y después pasamos a la tendencia del modelaje, en donde se romantizaban cuerpos esqueléticos y resulta que todo el mundo quería tener una delgadez extrema y aumentaron las tendencias de problemas como la bulimia o la anorexia. Exacto. Entonces, hay marcas que van marcas temporales que van diciendo que el cuerpo efectivamente tiene una tendencia social asociada a los hábitos. Y me atrevería a decir que hoy día estamos viviendo una época única
única. De hecho, eso mismo te iba a preguntar, Álvaro, porque, por ejemplo, nosotros que estamos constantemente con estudiantes, se ha generado, por lo menos nosotros en la universidad, cada año ingresan más hombres. Sí. Y dentro de estos hombres que van ingresando, quieren vienen por la nutrición deportiva. Claro. Y son chicos, ¿cierto?, que van al gimnasio, que hacen mucho deporte, están de lunes a domingo en el gimnasio, realizando pesas. Entonces, ¿qué pasa con ellos? ¿Cómo estamos actualmente o cómo están estas otras generaciones actuales? Porque también sabemos, ¿cierto?, que está la otra parte de nuestra edad y de los 40 hacia arriba, que están con problemas de peso, ¿cierto? Sabemos que somos un país altamente con Claro. un exceso de obesidad o estos indicadores. Entonces, ¿cómo estamos hoy en día? ¿Cómo se viene? ¿Qué es lo que pasa con nosotros mismos y el cuerpo, con las generaciones anteriores a nosotros? Mira, es una pregunta que lo voy a responder desde la forma más personal posible porque siempre es lo que yo creo. No quiere decir que es lo que vaya a pasar, pero si es que yo analizo todo el pasado desde el punto de vista de las tendencias del cuerpo, llamémosle canon, el canon siempre va a estar construido por hábitos. ¿Ya? Hábitos ya sea de exceso o déficit de alimento, exceso o déficit de ejercicio, pero es canon porque de cierta forma busca encajar en lo que la sociedad hoy cree que es correcto. Hoy, de cierta forma, nuestras tendencias sociales, alimentadas por las redes sociales, nos dicen que existe una suerte de vitrineo del cuerpo para poder conseguir y dar credibilidad a lo que nosotros promovemos. O sea, hoy día está el petróleo del siglo XXI, que es el dato, el conocer y saber mucho y promover que sabemos mucho, alimentados también de una figura que en el fondo también llame la atención. Ahora, si tú me preguntas qué es lo que se viene ahora, yo creo que estamos a puertas de algo que nunca se ha visto antes, sobre todo con el canon de la mujer. El hombre, como te comentaba, siempre romantizó la masa muscular. La mujer no. La mujer pasó por diferentes procesos, desde la delgadez, inclusive del consumo de suplementos en base a grasa para aumentar la cantidad de grasa corporal y con ello acentuar su silueta. Estos son suplementos de la década de los 50. ¿Ya? Pero te decían, ser flaca en los 50 era un problema. Y ahora decimos que tener obesidad en el 2025 parece que también. Entonces, lo que vemos hoy en día es que por primera vez en la historia del ser humano, en el canon de la mujer, se está empezando también a romantizar la masa muscular. Eso nunca había pasado antes. Nunca había pasado. Y si ustedes ven registros de 10 años en el pasado, 15 años atrás, mujeres que fueran muy musculosas eran parte de un nicho deportivo que era asociado, ¿verdad?, o al culturismo, o al bikini fitness, o al wellness, que siempre existió, pero fue un nicho bastante concentrado. Hoy por hoy, por primera vez, estamos hablando de que se está dando un valor estético funcional al cuerpo asociado a la masa muscular, y eso por ende es muy bueno. Pero ¿qué pasa con todas las herramientas profesionales que tenemos que intentan valorizar la composición corporal en la mujer y que son puras fórmulas de regresión lineal y que en el fondo se basan en variables empíricas? Vale decir, para los que están escuchando... Sí, para que entendamos, por favor, qué significa todo eso. Que todas las fórmulas que utilizamos para poder decir que tú estás bien o tú estás mal se basan en modelos o en personas que vivieron hace muchos años atrás y que tenían otras tendencias morfológicas y con otras variables que por lejos están intentando demostrar lo que queremos medir. Entonces, si es que vemos que la mujer, por el simple hecho de ser mujer, siempre va a tener más grasa que el hombre en todas las fórmulas que existen para poder medir composición corporal, desde bioimpedancia hasta las fórmulas de antropometría más tradicionales, ¿qué pasa ahora cuando vemos que tenemos mujeres que inclusive pueden tener mucho más masa muscular que los hombres? Entonces, ¿hasta qué punto hoy contamos con herramientas para poder valorizar el cuerpo de la mujer? Si es que hoy por hoy la mujer está en vías de un cambio bastante masivo en ese sentido, y que lo encuentro maravilloso en el sentido de poder darle un tributo funcional y estético a la masa muscular y que en el fondo contribuya a mejorar estos parámetros de salud. Sin desconocer que también, como bien tú dices, estamos en un contexto en donde la obesidad sigue siendo una cifra que con suerte no vamos a bajar tan pronto. Entonces, vemos que el canon se va de cierta forma
tributando a un nicho que pasa por el gimnasio, que pasa por el entrenamiento, que pasa por la alimentación saludable y que al mismo tiempo genera cierta esquela asociada al manejo de la información. Todo el mundo quiere saber entrenar o decir cómo entrenar, todo el mundo quiere hablar de alimentación sin ser nutricionista. Oye, Álvaro, y por ejemplo, esto se dio, porque claro, evidentemente las mujeres, cuando uno va al gimnasio, por ejemplo, hay muchas mujeres entrenando, se da también por este cambio cultural que nosotros hemos tenido, porque las chilenas antes no realizábamos mucho ejercicio. Y cuando empezamos a tener este cambio cultural, sabemos que, no sé, por ejemplo, las colombianas, venezolanas, sí hacen mucho ejercicio y se preocupan de tener buenas piernas, por ejemplo. ¿Viene por eso también? Probablemente. Ahora, esta tendencia del ejercicio es prácticamente mundial. Y digo prácticamente mundial, en Europa se estila un montón el tema del entrenamiento al aire libre, en los gimnasios especializados para mujeres, por ejemplo. Puede ser también el tema de justamente esta inclusión, ¿verdad? O esta diversidad cultural que tú dices en el país, que también tributa al hecho de decir, bueno, dejémonos influir por esas buenas prácticas. Pero yo creo que esto tiene un matiz mucho más, de cierta forma, exponencial. Yo tengo la sensación de que hoy por hoy estamos demasiado inmersos en el concepto de la aceptación digital. Y digo aceptación digital porque existe la tendencia de volcar la identidad en el teléfono y de mostrar lo que podemos entregar a través de la aceptación de las masas. Y eso empuja a también tener que generar ciertos contenidos que estén asociados a la alimentación y a la actividad física. Es una suerte de retroalimentación constante. Yo no sé si tú te das cuenta, en los gimnasios la gente se graba, la gente se saca fotos, la gente se filma haciendo ejercicios. Yo no lo critico, creo que si eso promueve que otros lo hagan, creo que todos ganamos en ese sentido. Pero el tema acá es de dónde se va naciendo esta necesidad o esta motivación para ser mejor. Por eso es lo que siempre trato de poner en reflexión sobre la mesa. Es decir, nosotros comemos y nos movemos porque reconocemos que es saludable. Lo hacemos porque queremos vernos bien, porque a mí se me ocurrió verme bien. O fue porque de repente cuando tenía 7 años me encontraba desayunando, comiendo chocapic en mi casa y veo He-Man en la tele y yo quería ser como él. Y no lo sabía. Fíjate que hay cosas que son bien potentes en ese sentido y uno no se da cuenta. Por ejemplo, ¿tú viste Tom y Jerry? Era mi caricatura favorita. Tom y Jerry se emite el año 1941 y el último capítulo se termina en el 67. Esos son los Tom y Jerry que nosotros vimos. Resulta que, si te das cuenta, había un capítulo donde Jerry tenía un sobrinito y el sobrinito que estaba en pañales siempre se curaba. Siempre caía en la ponchera, bebía alcohol, bebía vino, se curaba, se hacía valiente y enfrentaba a Tom. Hoy en día ninguna caricatura te dice que el alcohol te hace valiente. O Tom, para conquistar a una gatita vaquera, se prendía un cigarro, pescaba a Jerry, le langueteaba el cigarro, pescaba una pistola, prendía con la pistola. O sea, hoy en día ninguna caricatura te dice, oye, las armas y el tabaco te hacen más galán. Pero resulta que sí lo hicieron con nosotros. Y resulta que sí entendemos que consumos como el alcohol, el tabaco y las armas nos hacen más valientes. No digo que hoy sea así, pero sí nos fueron cultivando en cuanto al concepto de la imagen. Lo mismo pasaba con la fuerza, lo mismo pasaba con la aceptación del género opuesto. Había un montón de publicidades que te decían, si eres flaca no tienes posibilidad, o si eres flaco no tienes posibilidad. Entonces, hoy en día dice, oye, pero esta cuestión es súper funable, nadie haría esto hoy. Pero la pregunta es, ¿qué tan diferentes somos ahora? Si yo veo ahora en mi Instagram, lo abro, probablemente voy a ver a una persona con muy poca ropa, con mucho músculo, promocionando un suplemento y resulta que se está cosificando el cuerpo igual. Y de cierta forma se está diciendo que un plan de datos y un buen cuerpo pesa más que un título y un doctorado. Entonces, esa cosa es potente, porque yo puedo poner a un nutricionista con un doctorado, un postdoctorado, tremendos magísteres, y a lo mejor no te va a llenar la agenda de pacientes como lo haría un nutricionista de 21 años que tiene un montón de seguidores y no tiene evidencia científica, más allá de su profesión. No digo que él sea mejor que el doctorado. Lo que estoy diciendo es que qué está importando en la sociedad actualmente. Cómo la imagen del cuerpo se genera, ¿verdad?, en un efecto mediático. Entonces, cuando escribí mi primer libro, que era La medida de todas las cosas, quise promocionar un concepto que antes no existía, que era la antropometría social. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es la antropometría social? Y resulta que alude a cómo la forma del cuerpo y cómo la composición corporal en el cuerpo, que son dos conceptos distintos,
generan un efecto en la sociedad, cómo el cuerpo se incorpora en la sociedad y cómo la sociedad responde a este cuerpo. Hay un montón de sociólogos que te dicen, hay personas que nacen bellas, hay personas que nacen no tan bellas. Este sociólogo está un sociólogo del siglo XX, pero te dice que su postura biocentrista era que aquellas personas que nacían con una forma aceptada por la sociedad estaban destinadas a tener mejores cargos laborales que aquellas que tenían formas menos aceptadas por la sociedad. Entonces son cosas súper potentes, porque hoy por hoy nadie te haría un estudio que de cierta forma segregue de forma tan draconiana este tema, pero existía. ¿Te fijas? Y si existía y había efectos porque antes se podía hablar con esto de forma un poco más fría, pero al mismo tiempo tuvimos la posibilidad de extraer esa información para poder analizarla, cosa que hoy no se hace directamente, pero se hace súper indirectamente con estas cosas. Sí. Qué interesante, Álvaro, porque todo esto que hemos estado conversando no son temas que uno recurrentemente hable. Y menos uno se pone a pensar de cómo estamos influenciados por nuestros antepasados, por ejemplo, las redes sociales. Nosotros acá en el programa siempre hemos hablado acerca de las redes sociales y cómo influyen en diferentes cosas, para bien o para mal. De hecho, por ejemplo, los influencers son estos personajes, ¿cierto?, que no están preparados y que muchas veces colocan sobre la mesa temas y mitos nutricionales que después tenemos que salir a desmentir, o aparece un estudio y que ese estudio, que no tiene mucha validez científica, empiezan a conversar igual acerca de muchas malas prácticas que en realidad no deberíamos tener. Entonces, traer esto sobre la mesa me parece súper relevante conversarlo, ver y también apuntar para dónde vamos. Porque, ¿qué crees tú? ¿Qué puede pasar en la sociedad? Porque si sabemos que estamos súper influenciados por las redes sociales. Y esta es la última pregunta para terminar, Álvaro, ya, que nos están tirando las orejas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Porque, ¿qué ocurre, por ejemplo? Nosotros estamos, o estas personas, súper influenciadas por las redes sociales. Entonces, hacemos ejercicios, mostramos nuestro cuerpo, queremos, no sé, por ejemplo, que todo el mundo sepa que nosotros estamos en esto. Cuando se acabe eso, ¿qué va a pasar? ¿O qué le va a pasar al cuerpo, por ejemplo? Si yo hago ejercicio para un otro, cuando ese otro se acabe, ¿qué es lo que podría pasar? Difícil. Yo creo que en el fondo acá tienen que pasar diferentes cosas y va a depender de la convicción de cada quien. Esto se puede transformar en un hábito y puede continuar hacia un camino súper sano, puede generarse en un deceso e incluso una depresión, entendiendo de que muchas veces basamos nuestra felicidad en la aceptación de los demás. Y esa parte es súper potente porque está comprobado que mientras más dependemos de los demás para conformar nuestras seguridades, también estamos más supeditados a tomar malas decisiones en cuanto a nuestros hábitos de vida. Entonces, pasa mucho con los deportistas, dejan de ser deportistas y resulta que se vuelven prácticamente obesos o tienen enfermedades como comorbilidades. Si les pasa a los deportistas, que son gente súper disciplinada, ¿qué pasa con nosotros que no lo somos? Y que en el fondo nos motivan una disciplina, sino también una adicción a nuestros hábitos. Y ojo, existe la adicción al hábito. Y cuando digo la adicción al hábito, me refiero a la adicción de hacer ejercicio, no por reconocer que sea sano para el cuerpo, sino porque es sano para mis propias ambiciones. O la adicción al teléfono, que podría ser un motor de información y no lo es, o no se usa como tal. Lo que debería pasar es que esto va a seguir mutando. Nosotros vivimos en la época digital, pero antiguamente estaba la revista, y la revista también tenía fotos, también tenía información, también desinformaba y también era adictiva, solamente que la gente pagaba una suscripción para tenerla toda la semana en su casa y leía la revista. Hoy en día no tengo una revista, tengo una pantalla. Entonces, si tú me preguntas qué va a pasar, no va a pasar porque nunca va a parar. Y nunca va a parar, lo que va a cambiar va a ser una de dos, el canon o la ideología del por qué tenemos ese canon. Partimos vinculando el cuerpo con la relación de la virtud, el alma, o el desarrollo del alma, o el cultivo del alma en la Grecia, pasamos por la fuerza en el siglo XX, y ahora pasamos por el poder de la información y la intelectualidad en el siglo XXI. Pero el cuerpo es el mismo, solamente cambió el cómo identificamos el cuerpo en la posición de la sociedad y cómo nos validamos por ella. Nos validamos primero por la imagen, y una vez que mi imagen es aprobada, entonces el mundo escucha. Tremendo, súper potente.
Álvaro, creo que este tema da para mucho más. O sea, Sin duda. evidentemente dimos una pincelada a lo que es, ¿cierto?, la sociedad, el cuerpo y cómo nos vinculamos nosotros también en el ámbito de la nutrición. Así que ojalá te tengamos otra vez en este programa. Sí, encantado. ¿Por qué? Porque yo creo que hay que seguir conversando, hay que colocar estos temas y hay que educar a la población acerca de por qué lo hacemos. Porque muchas veces nosotros acá en el programa también hemos instado y siempre decimos a las personas que tienen que realizar ejercicio, pero quizás es importante hablar acerca de ese motivo por el cual yo tengo que comenzar con ese ejercicio. Muy, muy cierto. Entonces, eso para un próximo programa. Ningún problema. Nos vemos, como siempre, el próximo viernes acá a las 12:30 por Patagonia Radio TV. Álvaro, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias Nos por la vemos en una invitación. próxima oportunidad. Que estén muy bien. Chao, chao.